Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Aristóteles que la memoria es el escribano del alma. La memoria no solo es una función biológica que almacena datos y que procesa y recupera información basada en nuestras experiencias pasadas. La memoria es en realidad una fuerza que nos constituye. No somos simplemente lo que hacemos ahora, sino el resultado de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos y de nuestra historia. La conciencia es esencialmente memoria, una prolongación del pasado que nos impulsa hacia el futuro. No hay un instante en nuestra vida que no esté formado por la suma de los instantes anteriores. Nuestra realidad no es sólo el momento que vivimos, es una construcción modelada por nuestras experiencias pasadas, nuestros aprendizajes y nuestros triunfos y derrotas. Tenemos una memoria procedimental que con la repetición convierte las experiencias en hábitos mecánicos. Para la biología y la neurociencia, el hipocampo y la amígdala son los pilares del sistema límbico encargados de la gestión de la memoria y las emociones. El hipocampo guarda los recuerdos de nuestra biografía, no guarda los recuerdos para siempre, los organiza para pasarlos a la corteza cerebral. Una vez que el recuerdo está consolidado en la corteza, el hipocampo ya no es necesario, lo que ocasiona problemas profundos y significativos que explicaremos en otro momento. En cuanto a la amígdala, evalúa el contenido emocional de las experiencias, especialmente las experiencias de miedo y de estrés, y determina qué recuerdos son guardados basándose en la intensidad de nuestra respuesta emocional. Ambas estructuras trabajan en equipo para crear recuerdos vívidos, impactantes y duraderos. Cuando vivimos una experiencia impactante, emocionalmente intensa o peligrosa, la amígdala actúa como una alarma que se activa instantáneamente, registrando el evento con prioridad máxima y alta carga emocional. Esto explica por qué los eventos traumáticos o muy felices se graban de forma casi indeleble, es decir, no se pueden borrar, mientras que lo cotidiano se olvida. Nuestra memoria sufre cambios en su estructura que permiten que podamos adaptarnos al entorno y nuestra supervivencia. Las neuronas aumentan el número de conexiones gracias a la plasticidad neuronal. Pero ojo, que la plasticidad neuronal no solo crea conexiones, también las elimina. Una proteína llamada quibra actúa como un pegamento molecular, una etiqueta que decide qué información recordaremos y cuál se borrará de nuestra conciencia. Cuando aprendemos algo nuevo, las sinapsis en el hipocampo se fortalecen y la proteína quibra es como una etiqueta que indica que esa conexión es importante. Sin la proteína quibra, los receptores de glutamato en la superficie de la neurona se internalizan y el recuerdo se desvanece rápidamente. En la amígdala, la proteína quibra permite que eventos emocionalmente intensos se graben con mayor fuerza. En situaciones de estrés, la amígdala modula el hipocampo y la proteína quibra facilita el diálogo químico entre ambos, permitiendo que la emoción priorice los recuerdos. Pero la memoria es un fenómeno tan complejo que ninguna disciplina puede explicar por sí sola. Si la biología nos da el hardware, que serían las neuronas y las proteínas como quibra,
otras áreas estudian el software, es decir, cómo se procesa la información y cómo nos afecta el contexto. La perspectiva cognitiva entiende a la mente como una computadora que se centra en el flujo de información, un flujo de datos que el cerebro debe transformar para que sean útiles. La perspectiva emocional inconsciente es fundamental para entender cómo la memoria moldea nuestra identidad y nuestra salud mental. No solo somos lo que recordamos, sino también la huella emocional que algunas experiencias dejaron en nosotros. Esta es la dimensión donde no solo recordamos hechos, sino que revivimos situaciones que nos han impactado emocionalmente. Es la dimensión donde lo ocurrido en el pasado actúa sobre nosotros. Esta memoria opera por debajo del umbral de la conciencia. Es un sistema de alerta que se dispara sin que sepamos que nos está pasando. Como protección, el cerebro esconde nuestros recuerdos traumáticos, pero seguirán influyendo en nuestros deseos y en nuestros miedos actuales, sin que seamos conscientes de ello. Nuestras decisiones en muchos momentos están guiadas por huellas emocionales, y si la experiencia fue dolorosa, recibimos una señal de alarma. Es la memoria emocional presionando nuestra voluntad para que nos alejemos de lo que una vez nos hirió. Hasta que nuestro inconsciente se haga consciente, el subconsciente gobernará nuestras vidas y lo llamaremos destino. Ahora bien, la memoria no solo se vive en el interior, también vive en nosotros. Existe una memoria colectiva que abarca nuestra identidad y nuestra historia. Si la memoria es el sistema operativo de una persona, la memoria colectiva es el software social que nos define como comunidad, como nación o como cultura. Si un conflicto emocional del pasado no fue resuelto, el recuerdo de ese conflicto nos presionará sin que seamos conscientes en nuestras relaciones actuales. El concepto del síndrome de la mujer maltratada, desarrollado por la doctora Leonor Walker, encaja estrechamente en esta perspectiva debido a la forma en la que el trauma crónico altera el procesamiento cerebral. Es como si buscáramos involuntariamente escenarios que se parezcan a nuestras heridas originales para darles un final satisfactorio. El trauma la víctima cae en la indefensión aprendida, un estado psicológico donde la víctima internaliza que nada de lo que haga cambiará su situación. La creencia se consolida como un esquema cognitivo y emocional profundo e inconsciente que condiciona su conducta y su percepción de la realidad, dificultando la toma de decisiones para salir del ciclo de la violencia. A menudo, lo que llamamos personalidad o carácter no es más que un conjunto de defensas y automatismos que nuestra memoria construyó para protegernos de traumas pasados. La memoria colectiva es el relato que nos dice quiénes somos, nos dice qué narrativa recordar y cuál olvidar para mantenernos cohesionados. Es el hilo conductor que conecta nuestra historia con nuestro yo. El conjunto de recuerdos, conocimientos y experiencias compartidas que son fundamentales para nuestra identidad y el sentido de pertenencia. Nuestra identidad llega hasta donde llega nuestra conciencia del pasado. Nuestra memoria actúa como un puente entre nuestra realidad física
y nuestra esencia como seres humanos. Ese puente es nuestra memoria del sí mismo o el self. A través de ella, un proceso puramente biológico como la consolidación de la memoria en el hipocampo se transforma en una realidad ontológica, el hecho de ser alguien con un pasado y un futuro. Es el núcleo donde la biología cerebral se transmuta en identidad ontológica. Es la base de nuestra identidad, de nuestros rasgos de personalidad, nuestros valores y nuestros roles sociales. Nos proporciona estabilidad y actúa como un filtro, rechazando la información que contradice nuestro autoconcepto para evitar la disonancia cognitiva. Este vínculo depende de la conexión de nuestra corteza prefrontal, que está asociada al pensamiento sobre nosotros mismos, y al hipocampo. Es el puente que conecta quiénes somos como individuos y quiénes somos como comunidad. La conexión de la corteza prefrontal con el hipocampo permite que la memoria deje de ser solo una imagen del pasado y se convierta en parte de nuestra identidad social. El self o el sí mismo no es una identidad abstracta, sino un proceso emergente que depende críticamente de la comunicación entre la corteza prefrontal y el hipocampo para integrar el cómo, el qué y el cuándo de nuestra historia en lo que somos como individuos. Si la historia está llena de huecos o verdades no contadas, nuestra corteza prefrontal media, que es el espejo del yo y el nosotros, tendrá dificultades para construir un autoconcepto sólido y seguro. Esta conexión es la que nos permite pasar de ser simples receptores de estímulos a ser autores de nuestra propia historia. La corteza prefrontal toma los recuerdos del hipocampo y los organiza en la línea del tiempo coherente. Esta integración permite la conciencia autonoética, es decir, la capacidad de ser conscientes de nuestra propia existencia a través del tiempo, recordar el pasado para proyectarnos hacia el futuro. La salud mental comunitaria dependerá de que este diálogo entre el pensamiento sobre nosotros mismos y la memoria sea fluido, honesto y sincero. Cuando esta conexión está dañada, mantenemos nuestra biología, eso sí, con cambios estructurales, pero perderemos nuestra ontología. El recuerdo del pasado nos presionará en el presente mediante la memoria intrusiva, con los eventos que no se han procesado correctamente. El sistema límbico los mantendrá vivos, haciendo que el presente se sienta como una repetición constante de la antigua amenaza. No solo somos hijos de nuestros padres, sino también hijos de nuestro tiempo. Es por esto que somos una consecuencia de lo que hemos sido en el pasado, no solo cuando fuimos niños, sino también una consecuencia de lo que los hechos históricos han hecho de nosotros. Los hechos históricos traumáticos, las guerras, las hambrunas y las dictaduras de la clase que sean, dejan una huella que va más allá de la educación cultural. El estrés crónico deja una huella epigenética, marcas químicas en el ADN que afectan el cortisol de los descendientes, incluso si no hemos vivido el hecho histórico. Nuestro sistema nervioso lleva la huella del miedo heredada, una memoria emocional inconsciente de eventos que no están en nuestro hipocampo, pero sí en nuestra biología.
Nuestra conciencia autonoética no solo organiza recuerdos personales, sino que los entrelaza con hitos sociales. Si los hechos históricos fueron caóticos y violentos, el relato del self será defensivo. El cerebro busca la coherencia. Si en el pasado hemos tenido éxito o hemos sido víctimas, esta etiqueta actúa como un molde rígido. La memoria trasciende el recuerdo personal y se extiende a través de la historia de nuestros antepasados. Es un almacén profundo heredado de patrones y experiencias ancestrales. Heidegger hablaba de la facticidad. Decía que estamos arrojados en un mundo con un pasado que no elegimos, pero que define nuestras posibilidades actuales. De lo anterior se desprende que la memoria y la conciencia están intrínsecamente conectadas. La memoria es el contenido de la conciencia y la conciencia es un proceso que da sentido a la memoria. La continuidad de nuestra conciencia depende de la memoria que nos da un sentido de identidad y coherencia a lo largo del tiempo. Es el fundamento de nuestro yo. Une el pasado con el ahora, creando la ilusión de tiempo. Se trata de una interacción en la que la memoria del pasado condiciona nuestra vida en el presente. Nuestra conciencia se encarga de organizar esas experiencias pasadas para crear una historia coherente. No es un simple depósito de datos, sino un ejercicio de identidad y responsabilidad. Es la que genera la narrativa de culpa o de logro, mientras que la memoria automática nos permite actuar sin pensar. Esta memoria explícita juzga las acciones presentes basándose en el recuerdo consciente de nuestros recuerdos pasados. Conecta lo histórico y ancestral con la acción ética de recordar. La reflexión histórica y la conciencia autonoética no podrían existir sin la imaginación. La capacidad de recordar el pasado y la capacidad de imaginar el futuro con escenarios alternativos comparten el mismo sustrato biológico, donde la conexión corteza prefrontal-hipocampo es el motor principal. Para que un hecho histórico no sea solo una fecha fría en un libro, necesitamos la imaginación para realizar un desplazamiento de la conciencia. Sin imaginación no hay empatía y sin empatía el hecho histórico no se integra en nuestra identidad, se queda fuera como un dato ajeno, impidiéndonos aprender de las consecuencias del pasado. En contra de lo que creemos, la memoria no es una grabadora, sino un acto creativo. La neurociencia ha descubierto que las mismas áreas del cerebro que usamos para recordar el pasado se activan para imaginar el futuro. Ahora bien, a pesar de que la memoria y la imaginación operan de forma similar, porque ambas son imágenes mentales de algo que no está presente, sus intenciones son radicalmente distintas. Mientras que la imaginación es libre y amoral, porque crea sin limitaciones, la memoria está vinculada a la responsabilidad, la verdad y la ética. No somos una identidad estática, somos una historia relatada. La memoria tiene una dimensión ética que la biología no puede explicar. La memoria nos permite ser responsables, es decir, capaces de responder por actos cometidos en el pasado,
Paradójicamente, la función más importante de la memoria no es mirar atrás, sino permitir el futuro. Decía Shakespeare que la memoria es el centinela de la mente. No solo vigila lo que pasó, sino que decide qué de ese pasado es digno de seguir existiendo en nosotros. Lo que decidimos repetir se vuelve literalmente más fuerte. Uno se convierte en lo que hace. Si Aristóteles decía que somos lo que recordamos, Marx remata la jugada desde la praxis, cuando dice: somos lo que hacemos con las condiciones que nos da la historia. Esto es plasticidad neuronal pura. Si pasamos un montón de horas haciendo una tarea o sosteniendo un discurso, nuestras redes neuronales se cablean para ser lo que hacemos. Nuestro cerebro es el registro físico de nuestra actividad social. No somos alguien que quiere ser valiente y voluntarioso. Somos valientes y voluntariosos si realizamos actos de valentía y voluntad. Aunque Marx decía que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia, esto no es así. El ser humano tiene una conciencia individual y una conciencia social. La conciencia individual está por encima de la conciencia social, porque la conciencia social no depende de nosotros, sino de lo que han hecho y hacen con nosotros. Aquí el pasado no es un recuerdo individual, sino una estructura económica y cultural que nos precede. Cada uno de nosotros estamos condicionados por lo que la sociedad nos permite hacer. Es cierto, nos convertimos en lo que hacemos, pero lo que hacemos no nos pertenece. Estamos alienados y nuestra memoria del sí mismo está fragmentada. El trabajador alienado sufre por no reconocerse en su propia obra. No es el arquitecto de su futuro y sus actos de hoy son memorias biológicas y sociales de un mañana sin esperanza. El ser humano es el único animal capaz de sufrir la angustia histórica. Cuando utilizamos nuestra memoria semántica para imaginar la historia, nuestro cerebro utiliza las mismas áreas que procesan el dolor real, la ínsula y el corte cingulado anterior. Al no haber diferencia en la red activada, nuestro cerebro convierte el sufrimiento del pasado con materiales de nuestra propia experiencia. Como consecuencia de ello, nuestro cerebro detecta la amenaza y activa la respuesta al estrés. Sentimos una conexión real ante hechos que han ocurrido en el pasado. La empatía es compartir la huella neuronal del otro. Es verdad que el no contar con los hechos históricos en la memoria nos libra del sufrimiento. Quien no conoce la historia no sufre. Ahora bien, el olvido no elimina el sufrimiento, solo lo vuelve invisible e ingobernable. La empatía funciona como si alquiláramos nuestras redes neuronales a quienes ya no tienen voz. Al activarse nuestras redes neuronales con el recuerdo de las atrocidades históricas, las personas que las han sufrido existen a través de nuestra biología. Si el cerebro distinguiera perfectamente y no sintiéramos nada, no habría impulso ético para evitar las injusticias. Es por ello que la conciencia actúa como filtro, permitiendo que la empatía nos mueva a la ética. Sin embargo, la conciencia social actúa como un regulador térmico de ese sufrimiento.
Si la conciencia individual nos hace sentir el dolor, la conciencia social le otorga un marco de sentido que nos permite procesarlo sin mayores problemas. La carga no recae solo en el sistema límbico individual, se convierte en un símbolo cultural. Nos muestra que ese sacrificio ha permitido conquistas sociales para que el cerebro lo procese, no como un trauma aislado, sino como una inversión histórica. La sociedad crea símbolos para canalizar la memoria ética que sirven como dispositivos de descarga, permitiendo que las redes neuronales de la imaginación se activen en momentos y espacios controlados. La imaginación es libre. Su objetivo es la ficción, lo posible o lo irreal. No tiene que rendir cuentas. Puede inventar un unicornio o una ciudad en la luna, pero la memoria está encadenada a la realidad. Cuando recordamos, pretendemos que nuestra imagen mental sea fiel a un evento que efectivamente ocurrió. El recuerdo puede surgir de forma pasiva o activa y deliberada. Es una búsqueda de quiénes somos a través de la narración que hacemos de nuestra historia. No recordamos hechos aislados, sino que construimos una historia. Es una identidad narrativa que nos permite ser nosotros mismos a lo largo del tiempo. La memoria tiene una función reparadora, es una herramienta de sanación y tenemos una deuda con las víctimas del pasado. La sanación a nivel personal ocurre cuando recordamos y aceptamos las partes de nosotros mismos que hemos olvidado o reprimido. Al traer a la memoria consciente traumas o deseos ocultos, dejamos de estar fragmentados. A nivel social, al reconocer la verdad, actúa como un regulador del sistema. La conciencia colectiva procesa la amenaza como algo identificado y pasado en lugar de algo invisible y presente. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar el sentido de lo que pasó. Podemos integrarlo en nuestra historia de una forma nueva. La reparación viene de reconocer lo ocurrido, pero quitándole el poder de seguir lastimando en el presente. De esta forma, el recuerdo cumple una función reparadora al recordarnos quién somos. La memoria ética es el punto donde el recuerdo deja de ser una simple mirada al pasado y se convierte en un compromiso de futuro con el otro. No es solo recordar por placer o por nostalgia, sino recordar porque se debe a los demás. Tenemos una deuda moral con aquellos que nos precedieron, especialmente con los que sufrieron injusticias o fueron silenciados. Recordar el pasado es un acto de justicia. Al mantener el recuerdo del sufrimiento de las víctimas, les devolvemos la dignidad que les fue arrebatada. El trauma que no permite recordar nos mantiene atrapados en la repetición. Es sanador reflexionar sobre la versión que se nos da de la historia. El pasado es la parte de la conciencia que se ha hecho invisible a nuestros ojos. Está ahí en nuestro inconsciente porque ha formado parte de la realidad colectiva hasta la actualidad. Es algo que podemos actualizar a través del recuerdo para que forme parte de nuestra realidad. Sin la continuidad del pasado en el presente, no habría memoria ni identidad. Todos somos nuestro pasado. Somos la suma de todo lo que hemos vivido hasta el ahora. Nada se pierde.
todo lo que hemos sentido, pensado y hecho es nuestro presente. Le ha dado forma a nuestra voluntad y a nuestra personalidad. El significado no está en la última palabra, sino en la acumulación de todas las palabras. El pasado presiona sobre el presente para que tenga sentido. Cuando escuchamos una melodía, no estamos recordando cada nota por separado. Es la melodía entera la que está activando nuestros receptores para escucharla como una estructura coherente con una unidad emocional. Nuestra libertad nace de esa acumulación del pasado. No somos máquinas que reaccionamos solo al estímulo de ahora. Reaccionamos con toda nuestra historia personal. Cuanto más pasado dejamos que sobreviva en nosotros y se integre en nuestra conciencia, más ricas, menos automáticas serán nuestras decisiones y nuestro desarrollo hacia la individualidad será mayor. Porque existe otra memoria que va más allá de nosotros y es la memoria de nuestra especie, que no se adquiere por la experiencia personal, sino que se hereda a nivel biológico y psicológico. Nacemos con una predisposición heredada para percibir el mundo de cierta forma, basada en la experiencia acumulada de nuestros antepasados. La conciencia y la memoria son distintas funciones de la misma entidad que mantienen una relación de tensión y compensación. Mientras que la conciencia es el foco de luz que ilumina los recortes del presente, la memoria es un gran océano del que emergen todos los contenidos psíquicos que definen nuestras vivencias. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.